como un científico, nos hacemos la pregunta, ¿existe Dios? Un científico tiene derecho a hacerse todas las preguntas. El científico es nuestro niño curioso que quiere conocer. Y siguiendo un método para ordenar la mente, busca respuestas a estas preguntas. La ciencia tiene la amplitud que queramos darle. En los últimos tiempos es una ciencia más materialista, reduccionista, que hace que nos planteemos únicamente cosas materiales y que pongamos límites. Pero en su esencia, la ciencia, según Sócrates lo inició, es el cuestionamiento de las cosas importantes en la vida. Y el método científico es el camino hacia el conocimiento. Luego más adelante también dicen si el origen de la ciencia es Galileo. Pero ya por esos siglos la ciencia cogió este otro carácter más reduccionista. Nosotros vamos a buscar ese origen de la ciencia como camino para responder preguntas. Como ya sabéis, para un científico lo más importante es la pregunta. La pregunta es, ¿existe Dios? Pero también es preciso especificar bien la pregunta. Porque, claro, la palabra Dios puede ser no especificable. Entonces, podremos decir, ¿existe una fuerza que da origen al mundo? Detrás de la evolución hay un motor, hay un orden que podemos apreciar a través de nuestro cerebro. Esa es la pregunta. Y cuando estaba con este tema me surgió una imagen. Este experimento es similar a estar en un receptáculo completamente cerrado y nos hacemos la pregunta, ¿está lloviendo? Entonces vamos a imaginarnos que hay 3 personas dentro de este receptáculo y una de ellas, que va a ser el observador, el científico, pregunta a las otras 2, ¿está lloviendo? La primera posibilidad de estas personas es decir, yo creo que está lloviendo. O decir, yo creo que no está lloviendo. Entonces eso es lo primero que hacemos con esta pregunta. Hay personas que dicen, yo creo que Dios existe. Y otras personas dicen, yo creo que Dios no existe. Y el tercero, que es el observador, pues se da cuenta de que son creencias. Y dice, bueno, a ese nivel no llegamos más allá. Ni uno tiene la razón, ni el otro, cada uno es su creencia. Bueno, pues si utilicemos la siguiente herramienta, el modo pensar, el razonamiento. Entonces se ponen a hablar de diferentes razonamientos. Y hay muchos. Y al final se quedan con 2. Una persona dice, ¿el origen? ¿Dónde está el origen? Si A es creado por B, pues luego B es creado por C. Y a su vez, C es creado por el siguiente por D. Entonces entendemos este proceso de creación desde algo que crea lo siguiente. Y cuando seguimos y acabamos el abecedario, Z. ¿Qué es lo que crea Z? Y nos damos cuenta que hay una dimensión diferente, porque es una cualidad nueva. Hay algo nuevo que tiene la característica de crear algo sin que nadie lo cree. Entonces dice, uy, ahí hay algo. Pues quizás es eso a lo que llamamos Dios, el origen. Ese es un razonamiento. Y otros razonamientos dicen, estamos evolucionando,
hemos ido evolucionando desde la ameba, ha aparecido la Tierra, hay un equilibrio en las fuerzas de la naturaleza. Claro, como científicos, cuando tú investigas la naturaleza, hay unas constantes muy precisas que ha precisado que esa constante tenga ese valor para que haya el equilibrio en la gravedad, haya el equilibrio en todas las fuerzas. Y alguien que sea un biólogo lo estudiará en los seres humanos y también encontrará procesos de evolución de una gran complejidad. Y entonces luego viene el matemático y hace su estadística. Y dices, vamos a ver cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que desde una ameba aparezca un ser humano. Y esos cálculos los podemos hacer. Y sale una probabilidad chiquitísima, chiquitísima, muy ínfima. Entonces, dice el científico con estos argumentos, cuando la probabilidad es muy baja, es porque hay un factor que está creando eso. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaos la ruleta. Una ruleta en el casino. Lanzan, sale el número 5. Lanzan, sale el número 5. 1.000.000 de veces y sale el número 5. Nuestro modo de pensar, nuestros razonamientos, ¿qué nos dicen? Hay algo que está haciendo que salga siempre el número 5. Porque la probabilidad de que 1.000.000 de veces salga el número 5 sin que haya ningún factor externo que lo esté generando es muy pequeña. Pues aquí sería lo mismo. De estas dos personas, una dice, no, eso ha sido casualidad, que el universo ha sido así creado y los seres humanos hemos llegado donde hemos llegado. Y el otro dice, es que la probabilidad es muy baja. Y el científico corrobora. La probabilidad estadística de que el mundo sea como es y que la evolución sea de esta manera es muy baja, con lo cual hay un factor que lo está desencadenando. Llegan hasta aquí y dicen, bueno, pues con el modo pensar tenemos razonamientos que no son concluyentes. O sea, seguimos sin saber si fuera está lloviendo. Simplemente hemos razonado. Pues en ese ejemplo sería, pues nos hemos acordado del pronóstico del tiempo del día anterior, o nos acordamos de que habíamos visto nubes o estaba el cielo despejado. Todos esos argumentos sirven, pero no para contestar a la pregunta ¿está lloviendo? Y bueno, pues pasemos a otro modo. El siguiente modo que tenemos es el modo percibir. Parece que escucho algo. Pues ya los sentidos nos están dando una información real. Hay un ligero ruido, tal vez sea de la lluvia. Y esa es la siguiente posibilidad. Ante una pregunta de este tipo, percibimos qué sensaciones nos dan nuestros sentidos. En nuestro caso, cuando meditamos, comenzamos a percibir nuevas sensaciones. En la India hablan de la energía Kundalini que despierta, da otra sensibilidad. Nuestra maestra de meditación también nos ha hablado de ello y hemos experimentado esas sensaciones, que es como un vientecito fresco, unas vibraciones, y con el modo percibir podemos hacer esta pregunta. Entonces nos hacemos la pregunta y la afirmamos en positivo. Observamos que sentimos encima de la cabeza, en las manos. Lo decimos en positivo. Dios existe. Hay una fuerza que es el impulso de esta evolución. Hay un origen primordial que trasciende nuestro entendimiento mental. Hay una belleza, hay un orden. Y apreciamos las percepciones en las manos, pero también puede ser dentro del cuerpo, del corazón. Bien, ahora hacemos así un poco como para borrar esta percepción. Y ahora decimos, el mundo es únicamente materialista.
Nuestro cerebro produce nuestra experiencia del mundo. Existimos cuando estamos viviendo con este cuerpo. No hay nada más. Es la propia materia produciendo. Con lo cual, no hay Dios, no hay un mundo espiritual. Y percibimos las sensaciones en las manos cuando decimos esto. Soy solo este cuerpo, soy solo estos pensamientos. Pues este sería el experimento con el modo percibir. Siguiente modo observar. Unimos nuestro modo observar, nuestro modo percibir, estamos en esta habitación y decimos, esto está cerrado, no veo nada, pero voy a usar más sentidos y empezamos a palpar. Palpamos las paredes, pues con nuestra atención y nuestro modo percibir también tenemos nueva información. O sea, en este experimento, al palpar, pues hay cosas. Vamos a tocar tal, y damos con el interruptor de una persiana automática. Se abre la persiana y ahí vemos el exterior y ahí sí respondemos a la pregunta de si está lloviendo o no. En nuestro caso, es el modo silencio. El modo silencio es un funcionamiento de nuestro cerebro que da luz a esta habitación y que nos conecta con la realidad, con lo que está ocurriendo. Esta combinación entre modo percibir, nuestros ojos, nuestros oídos, que nos confirman que hay lluvia, y este silencio de pensamientos que interrumpan, la respuesta está clara. Pues esta es parecido a lo que ocurre en la meditación. En la meditación se abre la puerta al silencio y aunque nos parezca que el cerebro pierde capacidades, es al contrario. El cerebro deja de tener este carácter reducido, limitado, trasciende más allá. Y eso es una experiencia y es lo que tenemos en la meditación. ¿Sí? Entonces, hacernos preguntas es muy válido. Es nuestra herramienta para conocer. También me hacía pensar, ¿os acordáis la película del show de Truman? Truman es un bebé que desde pequeñito está en un plató de televisión. Hay cámaras y todo el mundo vive su vida. Y este plató es limitado. Llega un momento que él se hace preguntas. Hay algo que no me cuadra. Intenta trascender los límites de este espacio que es el plató. Se cuestiona y al final encuentra la puerta en el decorado y sale del plató. Pues es parecido nuestra vida aquí. La mente es como un plató, un escenario, que tú puedes ser feliz dentro de ese escenario. Truman podría haber elegido seguir con su vida porque se la habían organizado de manera además que era agradable. Tenía su familia, su trabajo, sus amigos, ya está. Pero él se cuestionaba. Es como seres humanos igual. Algunos nos cuestionamos unas cosas, otros otras.